La cultura llega al lavadero de la mano siempre de Sumaya Chahir, que cada martes regresa con su espacio Más que Cultura. Esta semana Sumaya tiene como invitado a Daniel Moscugat. Damos la bienvenida a nuestra compañera Sumaya con Más que Cultura. Hola, bienvenidos todos una vez más al espacio cultural Más que Cultura del magazine El Lavadero. Doy las gracias como siempre a Valle por darnos paso. Hoy me acompaña un invitado muy especial, con una variedad de profesiones, autor de poemas, de cortometrajes, documentales y demás productos audiovisuales y fotográficos. Él está aquí para contarnos sus experiencias profesionales. Él es Dani Moscugat. Vamos a darle la bienvenida. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sumaya? ¿Cómo Buenas estás? tardes. Encantado de estar aquí contigo y Gracias a ti por compartir querer un estar ratito. aquí. Dani, tantas variedades de profesiones, me tienes perdida. Bueno, supongo que un poco también la curiosidad por la cultura, por hacer Y cosas. el arte de Claro, saber llevar todo, ¿no? exactamente. Y bueno, un poco lo uno lleva a lo otro. Recuerdo cuando empecé a escribir desde pequeñito y hasta más o menos bien entrada en la juventud, pasa de la literatura al guión, del guión te gustaría dirigir cortometrajes, después de dirigir cortometrajes te gustaría tener tu Sí, como tú bien productora. dices, una cosa te Exactamente, lleva a otra, te exactamente. anima a meterte a probar con otro campo, ¿no? Decías que empezaste a escribir la poesía, ¿no? La poesía de tu campo. También tienes relatos, ¿no? Relatos, novelas, todavía no han visto la luz, pero bueno, están ahí en ciernes hasta que llegue su oportunidad de Claro. poderse editar y ya está. Empiezas muy tempranito. ¿Tú eres también de estos que empiezan con la poesía en el momento de la adolescencia, cuando se enamora? ¿O Mm, luego le da un toque, lo desarrolla más, ¿no? Se puede decir, bueno, yo cuando empecé realmente a tener curiosidad por la literatura fue porque en el colegio presenté, apenas empecé a saber español, porque yo no soy Sí, español, hay que soy decirlo, francés, tú eres nacido en Francia. y apenas empecé a saber español, pues me presenté a un concursito de los que se hace en el colegio con los compañeros y tal. Y bueno, al final pues, salió vencedor y a partir de ahí fue cuando empecé a sentir un poco interés por la literatura, ya empecé a leer muchísimo más, cosas mucho más serias, impropias de mi edad, y ya con la adolescencia pues los típicos, probé con la poesía y bueno, digamos que lo dejé un poco Aparcado. aparcada hasta que llegó el momento, ya en los años 90, por así decirlo, en el que sí me metí mucho más de lleno con la literatura. Ahí sí que me metí más de lleno con la literatura hasta que llegó un punto en el que estuve muy cerquita ya de publicar mi primer libro de relatos, pero aquello me llevó a una situación un poco compleja y por una serie de circunstancias bastante desagradables que tampoco merece airear aquí, Daniel, lo dejé todo. tú naciste y te has criado, pasaste gran parte de tu infancia en Francia, ¿no? En concreto en En Lyon, Givors, en Giraud. Voilà. Y entonces tú venías de escribir y hablar francés. Y cuando empiezas a escribir aquí en España, te mudas aquí a España, vuelves a tu origen, a tu país de origen, y escribes en español o en francés. cuando yo Porque llegué ya tú aquí, ya habías estado en colegio claro, francés, estudiaba sí, francés. yo sabía escribir y hablar en francés, el francés, o sea, el español lo conocía poco. De Sí, de hecho, hablarlo tus padres tal vez en casa, ¿no? pero muy poco. Vamos, tampoco que Lo básico, a mí digamos. me correspondía llegar a lo mejor a tercero o cuarto grado y me bajaron un grado para que yo retomase. Sí, porque te veían que no tenías el nivel Claro, para estar... claro. Y entonces Y escribes lo que yo te he preguntado, ¿escribes en español sí, en español totalmente. En o lo español. habías escrito ya en francés y No, lo lo escribí, traduce? lo escribí o sea, escribía
en español. El francés lo fui dejando, evidentemente, progresivamente, pero lo fui dejando poco a poco hasta que, bueno... Por falta de practicar por falta se de quedó, práctica, ¿no? sí. Y pregunto yo, comienzas a escribir pronto y tal, pero ¿cuál es el libro o autor que te inspiró más para comenzar a escribir? ¿Has leído algún libro en concreto, de algún autor en concreto? La verdad es que tendría que reconocer que por aquellos años mozos, cuando todos los niños jugaban a la pelota, que yo también jugaba a la pelota, e incluso llegué a jugar en las categorías inferiores del Club Deportivo Málaga. Sí, porque por no aquel había entonces. internet. Pues claro, claro. Pero llegó a mis manos un libro de terror, o sea, un relato de terror de Edgar Allan Poe. Y cuando vi la dimensión del relato aquel del gato negro, que archiconocido por todo el mundo, me sugestionó tanto y me impactó tanto que decidí indagar en ese autor y en otros autores de terror. O sea, yo era un joven con ansias como una esponja, Con muchas con ansias, inspiraciones, exactamente. ¿no? Con muchas inspiraciones. Y bueno, fueron Allan Poe, Lovecraft, William Hodgson, son autores muy góticos a la hora de crear el terror, y entonces la verdad que me sugestionó mucho, y fue por ahí por donde yo empecé a crear relatos de terror, relatos de misterio. Como los jóvenes, tan claro. joven, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué te dedicas a escribir eso? Porque quería ser como ellos, no sé, ¿sabes? sí, que te influyó mucho en ti, ¿no? Sí, fue tal el impacto que decidí, o sea, imitar su ejemplo, ¿vale? Y a raíz de aquello me cambió la vida, porque de hecho, por mucho que yo haya intentado erradicar de mi vida la literatura, siempre me ha perseguido allá por donde haya estado y allá por donde haya ido. Y de hecho, eso me supuso a mí que también indagara en otros autores ya mucho más contemporáneos, como Stephen King, por ejemplo, o incluso Ray Bradbury, ya un poco metiéndome en el papel. En el cine negro, intriga, ¿no? Un poco, y a partir de ahí, bueno, ya la literatura española del siglo de oro me sumergió ya en... ¿Y la francesa nunca te La llamó? francesa... Porque obviamente no olvidas una paso. cosa, es lo que te decía antes, una cosa siempre va unida a la otra, sobre todo con todo lo que tiene que ver con la cultura. Aunque uno lo desprecie o uno quiera dejarlo a un lado o uno quiera obviarlo, pero al final si empiezas con la literatura terminas con el arte y terminas con fotografía y terminas con... Entonces, esa sensación de querer expresarte de todas las maneras posibles te hace muchas veces o te obliga a, o al menos en mi caso, a tener curiosidad por toda la faceta del arte. Digamos, de hecho, ¿no? nunca me he negado, por ejemplo, a dedicarme a hacer fotos, a dedicarme a cortometrajes, o a dedicarme a incluso hasta a pintar, aunque llevo muchísimos años sin pintar, o a crear poemas, a crear relatos, a hacer documentales, no sé, es la curiosidad. La curiosidad. Hace poco has presentado, hace poco, unos días, el viernes, tu libro con título Jazmines para una biznaga. Bonito título, desde luego. ¿Cómo fue dicha presentación? A ver, háblame de la presentación, pero también háblame del libro Jazmines para una biznaga. ¿Quién es esta biznaga? Bueno, Jazmines para una biznaga nace... hay que crear un precedente antes de hablar de ese libro. Porque, digámoslo así, entre el año 2007 y la actualidad, o sea, en los últimos 10 años, yo todo lo que es literatura, básicamente, lo tenía más o menos aparcado. Me dediqué un poco más de lleno al tema audiovisual. Sí, y lo tenía un poco ahí, aparcado. pero lo dejaste de momento sí, porque te entregaste a otro... Porque también había un precedente a eso que me llevó a querer abandonar la literatura porque no quería inmiscuirme en un mundo en el que me hizo un poco de daño. Entonces quise aparcarlo y bueno, lo tuve así aparcado durante un tiempo. Sí, que tú lo tenías apartado sí. y mientras estabas en otra actividad, otra profesión, pero siempre estaba ahí, que en cualquier momento
tenías la idea de retomarlo. Exactamente. Entonces conocí de una manera además bastante peculiar en un evento de pareja. Bendita sea Y, el evento cultural. y bueno, en palabras suyas es o consideraba un sacrilegio el hecho de que hubiese tanta literatura de por medio en mi vida y que todo el mundo no tuviese esa oportunidad de poder leerme de lleno, ¿no? Es decir, que no tuviesen esa oportunidad de poder disfrutar de mi literatura, de las cosas que yo escribo, en definitiva. Y bueno, a partir de ahí empecé a hacer una serie de poemas porque a mí me pareció casi como el ejemplo personificado de lo que debiera ser una mujer malagueña, y por ahí es donde nace Jazmines para una biznaga. O sea, que es un libro de poesía dedicado al amor que sientes por la mujer. Por la que mujer. te enamoró en un evento cultural. Por ella en particular, por lo que representa en la vida la mujer en términos generales, y sobre todo por una ciudad que creo que merece un pequeño homenaje en este sentido, ¿no? Creo que el título hace referencia a la intemporalidad de un arte floral como es el de realizar este pequeño ramillete de jazmines, y hace referencia a la intemporalidad también de lo que supone el amor en nuestras vidas, no solamente lo bonito. El libro cuya síntesis es efecto, que demuestra el efecto, el cariño hacia, en general, a la mujer. En general, exactamente. Pero en concreto y no solamente, lo que quería incidir no solamente todo lo que redunda en lo bonito del amor, sino también en toda su crudeza y todo su lado entrecomillado negativo que pudiera acarrear no un desamor, sino el desencuentro en todas sus facetas. Es decir, hay cosas que a veces en un desencuentro no significa solo que tenga que ser con tu pareja, sino con el amor, en definitiva, hacia cualquier cosa, por ejemplo, pudiéramos sentirnos decepcionados, engañados, doloridos, momentáneamente o permanentemente. Entonces hay muchos poemas que reflejan ese tipo de sentimientos que están muy relacionados. Por eso son muchos jazmines o muchos poemas dentro de un libro de esa biznaga, que es lo que representa... O sea que el título, Jazmines para una biznaga, está bien pensado, porque por las circunstancias tal vez que tú has podido, que has vivido, ¿no? Exactamente, aúna un poco todo, un poco el compendio de todo, ¿no? Pero especialmente ese, ¿no? Que esos pequeños retazos de vivencias que uno vive, pues trata de reunirlo en un pequeño ramillete de color blanco. Blanco, bonito, de la paz. Exactamente. El color de la paz, bonito. Daniel, ¿qué es lo que se intenta reflejar en concreto en tus poemas? Porque sé que tú escribes, tienes varios ahí apartados, escondidos, ¿no? Digo yo escondidos, no abandonados, sino esperando su oportunidad. Tiempo, tendrá su oportunidad. Porque no hay bulla, ¿no? Siempre digo, para publicar no hay... Eso, como no decía... No publicar, lanzar, venga, uno detrás de otro, sino cada cosa es su tiempo, ¿no? Como decía mi abuela, quien mucho corre, atrás se halla. Y ella era oriunda del palo y era sabia en refranes. Esos libros, o sea, este libro en concreto, o lo que yo quería expresar en cada uno de los poemas, era aunar o congregar una serie de factores. En primer lugar, el poder dedicarle a esta persona en concreto, a mi pareja, hacer ver que también hay un paralelismo o una identificación con el resto de personas, en este caso el resto de mujeres, y un guiño continuo a lo que es la ciudad, a lo representativo que es la ciudad de Málaga. La ciudad de Málaga. En todas sus vertientes, en todos sus pueblos, es decir, hay siempre pequeños o ligeros retazos que hacen oler
cada circunstancia o cada pueblo, cada tradición o cada... Entonces, aunar todo eso lleva también un poco de trabajo y un poco de tiempo que, bueno, en 2 años creo que ha salido un trabajo. Tú querías aunar que la esencia que tiene cada rincón de Málaga. Cada rincón de Málaga, lo mismo que cada rincón de cada mujer, lo mismo que cada rincón de mi pareja. Entonces, viéndome en ese ejemplo y tratar de reunirlo todo en un volumen, en un libro, en un poema. He de decir, yo he leído tu libro y me encantó, la verdad. Fácil de comprender y me gustó. Jazmines para una vez el título de tu libro. Dani, ¿qué es lo que te aporta a ti la poesía? ¿Qué es para ti la poesía? Pues mira, la poesía creo que es un modo de sentir y de vivir la vida. En síntesis, yo creo, para mi modo de ver, creo que eso. La poesía es también una reflexión, como decía Antonio Machado, donde no hay reflexión no hay poesía, y la poesía es precisamente eso, es una reflexión hacia lo que tú ves, lo que tú sientes y lo que tú percibes en la vida misma. Lo que te rodea, lo que vives, ¿no? Exactamente. Y quisiera decir también que el poeta es casi como un filósofo, pero que cada cual entiende de una manera la vida. Es decir, el filósofo trata de hacer una reflexión sobre, o racionalizar sobre los sentimientos, y el poeta es lo contrario. Es decir, lo que trata es de intentar ponerle todo ese sentimiento, incluso hasta lo que queremos hacer racionalizar de la vida, ¿no? Entonces, cada uno en su vertiente es un poco, verás, lo diré, es reflexivo, es decir, cada uno lo entiende de una manera. Ambos son reflexivos, pero cada uno tiene su manera Exactamente. de El filósofo ¿no? quiere racionalizar incluso hasta el sentimiento, y el poeta es lo contrario, es decir, lo que quiere es eliminar esa racionalización de todo y que todo tiene un componente sentimental y un componente emocional, porque realmente la vida se mueve por eso, no se mueve solo por raciocinio, sino se mueve por emociones. Emociones, sentimientos, todas las circunstancias que nos rodean, que nos ocurren. Vuelvo, porque no me canso, Jazmines para una biznaga. Una biznaga. Fue presentado hace poco. Cuéntame quién te lo presentó, que son bellísimas personas, que yo lo perdí porque tenía otro acto. Bueno, me lo presentó el maestro José Sarriá, que es vecino de aquí de Alaurín. Amigo y vecino y hermano. Sobre todo. Beso para él y para Larisa también. Y la verdad es que, en pocas palabras, hizo una semblanza de lo que era la síntesis, o una síntesis de lo que era el libro y del autor, que a mí casi me dieron ganas de levantarme y salir. Ya, si lo ha dicho todo, ya, ¿qué puedo decir? Hay que reconocer que es un José maestro de palabras, sí, sí, maestro de palabras, expresiones y el sobre don de todo, saber. yo quería tenerlo porque, lo comenté también en la presentación, yo quería tenerlo porque me parece que es un ser humano que representa la concordia y un fiel ejemplo de lo que todos debiéramos ser, aunque sea un ratito cada día, como ser humano. José es un maestro, es muy humano, muy volcado con la cultura, en general ayuda a todo el mundo, además compartimos amistad con él, Ya, por supuesto. sin duda. ¿Te esperas en algo en especial? Vuelvo a preguntarte, aparte de las circunstancias, pero algo en especial que te hace a la hora de escribir, no solo amores, ¿no? No solo el amor o decepción, también habrá más circunstancias, ¿no? Te refieres en el libro, ¿no? En general. En general. El libro ya que casi amor y un poco de decepción. Yo sí tendría que incidir, por ejemplo, que este libro para mí es una excepción, porque no es ni es mi punto fuerte, ni es mi... Es una cosa que yo sí quería dejar un poco patente sobre mi particular reflexión en torno al amor y en torno a todo lo que sucede en todo lo que se desgrana de esos sentimientos. Pero mi punto fuerte es precisamente
aunque redunde mucho, es la reflexión. Es decir, lo mismo escribo un poema sobre un accidente o sobre la sociedad, o sobre la lo que sociedad en ocurre general. en el mundo. No hago poesía social, pero sí tiene un punto también de crítica sobre muchas circunstancias, sobre guerra, sobre la infancia, sobre todo en general. Entonces, sí, incluso hasta lo que yo escribo tiene un componente social de crítica. Sí, que tú no te limitas solo a la poesía, como bien explicas, ¿no? Pero sí que hoy, por ejemplo, ves una noticia, como nos ocurre a todo el mundo, pues te pones a escribir, es una manifestación tuya hacia lo que está ocurriendo, como el caso de la guerra, Exacto. Los refugiados, que yo te leo, y etcétera, etcétera. Es así, ¿no? Así es. Pasamos del mundo de la poesía, como yo te presenté a ti, autor de poemas, relatos, cortometrajes, documentales, etcétera, etcétera. También eres realizador audiovisual. Bueno, ¿Cuándo fueron los inicios en este campo? Tus inicios. Pues esto data de principios de siglo aproximadamente, o incluso casi hasta antes, pero a principios de siglo con seguridad, porque de casualidad. Yo había veces que escribía algún guioncito cortito y tal, por esta cosa de escribir, como te comentaba antes. Porque esto que pasas tú de la poesía, como comentaste al principio, empiezas a retomar, a aprender de otras experiencias. A aprender de otras experiencias sin abandonar, ¿no? Claro, sin abandonar el otro. Nada. Entonces, al ser también aficionado a la fotografía, y aunque posteriormente trabajé como profesional, pero al ser aficionado a la fotografía, muy cinéfilo, muy pro cineasta, por así decirlo, y con tanta querencia a todo lo que redunda en el mundo del cine y de la realización. Empecé por ahí, escribiendo pequeños guiones, conociendo personas, tal, y llegó a mi alcance un programita que se llama Premiere Pro, Adobe Premiere Pro, y cuando descubrí qué es lo que se podía hacer con él, pues lo único que pude hacer era buscar la manera de poder aprender cómo se podía aprender a realizar tal. Y entonces, bueno, haciendo pequeños cursos para hacer nociones de montaje y tal, con el conocimiento que yo tenía de cine, con todo lo que yo había leído de cine también, y con esta cosa de escribir guiones, pues me lancé un poco a participar en todo este mundillo. Te preparas para ello, realizas algunos trabajos, como habían dicho. ¿Solo esto que comentaste antes son programas o ha habido más en el campo de audiovisuales? En el campo del audiovisual ha habido bastante. He participado en muchos cortos, de los cuales, tengo más o menos recuerdos o puedo alcanzar algunos yo sé que de los muchos actuales. Vídeos que los tengo en mi poder, que tienen muchísimo, pero yo quiero que nos explicas con quién y a quién ha realizado algunos trabajos, algún publicitario. Bueno, spot publicitario, ahora mismo que yo recuerdo, por ejemplo, a la asociación malagueña ¿cómo se llama? Amalajer, asociación malagueña que está dedicada a los lo diré, por favor, para los jugadores de azar, y que está para ayudar a los que están enganchados al juego de azar y demás. Que me he puesto un poco nervioso porque no recordaba el sí, para lo que están con dependencia de juego al azar, que tiene esos... Y bueno, eso fue un spot publicitario que hicimos allá por el 2011. Realizamos también un... ¿Y quién participó en este spot? Eso lo hicimos, no conocidos. ¿Malagueños? Malagueños, sí, son compañeros todos malagueños de mi productora por aquel entonces, el Maquinita Producciones Audiovisuales.
en él participaba la voz del, por ejemplo, del clavecinista de Concierto Málaga, Juan Pablo Gamarro, y a quienes también realicé un documental. Y bueno, así a bote pronto, sí he Yo sé que participado. has realizado mucho. Mis compañeros van a poner una foto que lo vamos a ver mientras estás en alguna de estos trabajos como realizador de estos spots, ¿no? Que en la pantalla lo vemos. Y entonces hace spot publicitario y sigue como realizador. Y en la faceta de productor de cine también has hecho algo como tal, ¿no? Pues como productor de cine prodují, bueno, hicimos varias producciones, en concreto el documental este de Concierto Málaga, como te he comentado antes, mi primer cortometraje, lo hicimos la verdad que fue una gran producción, aunque no lo parezca, porque prácticamente de la nada, mejor dicho, y de ahí pues... Sí, que os habéis adaptado a lo que tenéis, un salón de casa lo convertís convertimos un en un plató, escenario. más o menos así como este, un plató, y en ese plató lo que hicimos fue montar una habitación con todo lujo de detalles, y yo creo que ha sido una de las producciones de las que yo más me puedo sentir orgulloso en ese sentido, por todo lo que se hizo, por todo lo que se construyó en esa habitación, no solamente de producción audiovisual, sino de humanidad, de compañerismo. Trabajé con una gente fantástica. O sea que ha sido una colaboración satisfactoria, ¿no? Impresionante. Yo la verdad es que guardo muchísimos buenos recuerdos de aquel cortometraje. Muchos de los que participaron en ese cortometraje, hoy algunos están en Madrid. Por ejemplo, se me ocurre Alejandro, por ejemplo, es redactor de un programa de televisión bastante conocido. Nacional. Y bueno, yo ¿Seguís manteniendo esta relación de amistad? más bien poco, porque nos hemos desconectado todos bastante. Cada uno al fin y al cabo hace su camino y bueno, me encantaría algún día poder volver a reunirlos todos y celebrar ya un será, poco. seguramente. Claro. Actualmente, Daniel, colaboras en Radio Fusión Online. ¿Qué temas tratas en este espacio? En este espacio, que trata de Málaga Olé, el programa es de Paco Malabé. Y bueno, ahí lo que hago principalmente es no solo hablar de cine, sino también hablar un poco de cultura, bueno, intentar acercar a la actualidad cultural, pero los pequeños desconocidos, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Darse a conocer lo que no se conoce, ¿no? Que muchas veces no tienen visibilidad esos autores que hacen exposiciones o que hacen lecturas poéticas o que presentan sus libros y son más bien autores locales, no tienen a lo mejor tanta visibilidad, pues entonces normalmente le hago una pequeña como entrevista. una ayuda, un empujón, sí, a darle a conocer, claro. a promocionarlo de una manera u otra, ¿no? Exactamente. Me consta también que tienes una participación en la cadena COPE. En COPE Málaga. En COPE Málaga, en este espacio llamado Por fin es viernes, de nuestro querido Antonio García Pereira, Antonio Briceño, sí, también lo Sánchez. lo saludamos desde aquí. Me he topado con un equipo fantástico. Magnífico equipo, yo sigo. Sí, humanamente increíble, todo lo que yo pueda decir de ellos, la verdad, y el apoyo que he recibido de ellos y el cariño. ¿Cuál es tu papel en este espacio de Por fin es viernes? En este espacio yo lo que trato es, tratamos de criticar una película. Tu papel. Película, exactamente. Tu papel. Entonces, tú escoges yo lo que una hago, película. una película y la ponemos de manifiesto en crítica en el espacio, a modo de charla con Antonio Briceño.
y los espectadores ya hacen su balance si merecen la pena o no. Generalmente suelen ser buenas, ¿Películas de estreno o películas Sí, que...? películas siempre de estreno. Siempre, estreno. es decir, en la película que se estrena ese viernes, pues al viernes siguiente... Lo tratáis. Exactamente. Y yo pregunto, porque yo creo que la respuesta obvia se sabe, ¿películas más españolas o más extranjeras? Pues hasta el momento 50-50. Bien, Es decir, me parece perfecto. Y con más mira de criticar películas españolas que películas extranjeras. ¿Qué Eso sí. diferencia? Bueno, vosotros empecéis a criticar, habrá crítica buena y crítica negativa, ¿no? Yo tampoco soy muy de... El oyente cuando se pone a escucharos y se pone en contacto, ¿qué diferencia referente a sus opiniones? La diferencia que notáis, que veis vosotros entre criticar a una película nacional, española, a una extranjera. Yo particularmente trato de calibrarla de la misma manera. Es decir, para mí intento que no haya una diferencia por el hecho de ser española que por el hecho de No, ser pero me extranjera. refiero al oyente, que opina el oyente, ¿no? No, el oyente normalmente no, bueno, no, más que nada por falta de tiempo no tenemos opción a que Que el no oyente, entra en directo. claro, no entra en directo Perfecto. para poder opinar sobre la película o no, porque si Vale, no... yo pensaba que entra y por eso he hecho esta No, película. que va, que va. Entonces está la cosa 50 por 5. 50%. Perfecto. Dani, ¿de dónde sacas tanto tiempo? Porque aparte de realizador, escribes, participas en 2 programas online, Radiofusión Online, y como he dicho, por fin y viernes. Y eres también fotógrafo. Fotógrafo. Bueno, el tiempo... De hecho, la portada de tu libro, ¿quién la ha hecho? La portada del libro fue una foto que yo realicé en su momento, un verano antes de que saliese el libro. Preciosa la foto. Y bueno, al fondo se ve Antonia María Samper, muy a lo lejos, casi como si fuese un pequeño jazmín que sale de entre... O como para que aparezca como una foto también robada. Yo la diría foto que no. preciosa, se ve un poquito lejos, sí, pero... es como una foto que atrapa de sorpresa a la protagonista de esa foto, y entonces cuando se ve que mira al objetivo, ¿no? Y se ve muy a lo lejos. Nos queda poquísimo tiempo y yo te voy a preguntar, voy a leer una frase y tú me lo vas a contestar, me vas a dar tu opinión. Y dice, mi querido fallecido ya Jalil Gibran, que era filósofo, escritor y poeta, decía, para entender a una persona no mires lo que ya ha conseguido, sino lo que aspira a hacer. Tu opinión, brevemente. Pues yo creo que me siento totalmente identificado con esa afirmación, porque creo realmente que por mucho que nosotros hayamos hecho y por mucho que nosotros hayamos querido todo lo que ha pasado y todo lo que hayamos dejado atrás, siempre lo mejor creo que debemos darle la oportunidad a lo que está por venir, y creo que nuestro empeño siempre tiene que ser dar una oportunidad a lo que viene, no a lo que ya ha pasado, porque es lo que nos hace a nosotros como personas, es lo que queremos hacer, no lo que ya hemos hecho, porque no somos la misma persona, no somos la misma persona que dejamos atrás. O sea que comparto contigo tu opinión. Dani, eres un pedazo de crack, es que no tenemos más tiempo, voy a tener que despedirme. Sí, a mí se me ha hecho súper corto, la verdad. Tienes muchísimo talento y aún te queda mucho camino de éxito por recorrer. Te deseo toda la suerte en todo del mundo, en todos los campos que tú tocas, fotografía, cine, todo.
Y estoy segura de que lo vas a conseguir porque eres una persona que no para, una persona positiva, aunque tú dices que no, pero yo te veo eres una persona positiva y a por ello. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Una cosa, tengo un vídeo tuyo, vamos, brevemente, 2 palabras, un vídeo tuyo que mis compañeros lo van a poner ya, que es un making-of, eso realizado, me parece el año, no recuerdo el año, pero brevemente. Vamos a darle paso, pero brevemente dime algo sobre este vídeo. Vale. Sí. ¿Te lo comento ya? Coméntamelo ya y Bueno, vamos a dar paso, brevemente. Este vídeo es un resumen de, digámoslo así, de la cantidad de compañerismo y sentimiento que refugió aquella primera producción en la que estuvimos inmersos, un maravilloso equipo y un cortometraje que no es el mejor cortometraje, pero sí, la verdad es que yo le tengo un cariño inmenso. Es el cariño que le tenéis especial, una recogida de momentos vivida entre compañeros. Por todo lo que ¿no? supuso, sobre todo en el plano de compañerismo. Bueno, señores, termina el tiempo, vamos a darle paso a este vídeo de nuestro invitado Daniel, en Making of, y lo disfrutamos. Muchísimas gracias por estar otra vez aquí. Os espero la semana que viene aquí en Más que Cultura. Hasta luego y sed felices. Can get better if you give me a chance. We've been through stormy weather, let's get back to what we've had. Your eyes see straight through me, and you know who I am. But I'm torn into pieces. I refuse to believe this is the end.